para poder sentirnos más cerca. Amén, Y gloria a Dios. poder tenernos un poquito más de confianza en Aleluya. cuanto al tema de esta oportunidad. Amén, amén. Ya que no hay visitantes entre nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, invito a los hermanos que están allá, que gustan los asientos de aquí adelante. Y vamos a desarrollar esta clase de una manera muy sencilla, pero con un gran significado. Amén, gloria a Dios. Ya que nos corresponde resumir las dos clases, la clase de la Santa Cena y lavatorio de pies, primera parte, y Santa Cena y lavatorio de pies, segunda parte, lo que llevan 8 páginas. Entonces tenemos que abarcar tiempo para poder avanzar. Amén, amén. Entonces, para empezar, vamos a dar una breve introducción de la lección. En esta oportunidad no vamos a leer las dos lecciones literalmente como siempre lo hemos leído, sino que la vamos a resumir. Entonces, a manera de introducción, quiero decirles que la Iglesia adaptó la Santa Cena y el lavatorio de pies en el año, vamos a ver mis lentes, en el año 1906, ¿verdad? Sí, 27 de enero. El 26-27 de enero del año 1906 tenemos registros de las minutas de ese tiempo. Él dice que fueron debatidos por el anciano R.G. Spurzheim y otros. Es la opinión de esta asamblea que la comunión y el lavatorio de pies son enseñados por las escrituras del Nuevo Testamento y pueden ser efectuados en el mismo servicio o en diferentes momentos a elección de las iglesias locales. Bueno, una vez o varias veces al año. Esa es la base de la iglesia para poder adoptar la Santa Cena y el lavatorio de pies ya en el año 1906. Esto es como una especie de base para que nosotros digamos, bueno, ¿en qué se basa la iglesia para decir la Santa Cena y el lavatorio de pies? No, aquí está la asamblea, lo confirmó en ese año, en esa fecha y por los ancianos de ese tiempo. Sí, amén. Tenemos la base, ¿verdad? Amén. Así vamos a dar la clase ahora para poder avanzar. Dice la otra palabra que vamos a tomar es: la iglesia de Dios continúa sosteniendo estos sacramentos. Usamos la palabra ahí, sacramentos. Sacramento viene del latín sacramentum, que significa signo material de la presencia de Dios entre los hombres. Vamos a tomarlo así. Cuando Dios se presenta o Dios quiere tener una relación íntima o cercana al hombre, entonces por eso usaron el término sacramento en este libro, en esta edición. Porque el término sacramento no aparece en la Biblia. No. Lo usa más la Iglesia Católica, Sí. para los sagrados sacramentos. Ustedes tienen información de eso, Sí. pero no vamos a entrar en detalle. Solo vamos a ver qué significa y por qué fue que lo dieron aquí. Sacramento, una gracia interna y espiritual que Dios concede al que lo recibe. O sea, sacramento podríamos decir también que es un regalo, que es una gracia, que es una presencia, que es algo que Dios quiere manifestarse o que Dios quiere darle al que está con él, al que lo recibe en su corazón. Una relación del hombre y Dios, para definirlo de esa manera más clara. Continuamos. ¿Está claro lo que es un sacramento? Sacramento. También tenemos la palabra comunión. La palabra comunión dice al principio de la lección, ustedes leen y dice la Santa Cena del Señor, llamada también comunión. ¿Lo leyeron? Sí. Bueno. Comunión viene del prefijo entero, junto, completo. O sea, comunión quiere decir que estemos completamente seguros de que queremos algo con la otra persona. Entero. Es un sufijo.
estemos cerca. Esa es la comunión. Y dice también completo, que estemos seguramente en nuestro corazón, que estemos completamente agradecidos o seguros o completamente convencidos de que queremos lo que estamos haciendo. Esa es la palabra comunión. Entonces, continuamos y dice la Biblia, enseñándoles las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 20. El texto ahora lo vamos a leer y dice, porque ¿cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, yo soy entre vosotros como el que sirve. La palabra que vamos a tomar ahí como base es sirve. Porque Dios dio la lección. Dice que Él sirvió. Entonces la palabra sirve quiere decir persona que da un servicio. Un servicio a otra persona. Sí. O también se puede dar un servicio a uno mismo. Pero en este caso se está tratando del prójimo. Sí, amén. Entonces, la gramática es muy amplia y por eso hay que definirla conforme el momento que quiere decir o lo que se quiere decir en el momento. Por eso estoy hablando así. Amén, gloria a Dios. Amén. Después seguimos, comentario de la lección, la Santa Cena. Vamos a tomar de la Santa Cena Lucas 22 al 14 y dice, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Aquí vamos a tomar como base, esto es mi cuerpo. La Santa Cena, el pan sin levadura, representa el cuerpo de Cristo. Todos lo sabemos, ¿verdad? Amén. Entonces, y Él lo dijo, tomad esto y recordadlo, hacedlo en memoria de mí. Todas las veces que lo hiciereis, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. O sea, vamos a entrar más adelante en lo que es la historia de la Pascua, pero esto era lo que Él quería decir en esta página, el autor de esta página. Ahora vamos a entrar, asimismo también el vaso después que hubo dado gracias, celado, diciendo este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La sangre, el pacto en mi sangre. Entonces, aquí dice la Pascua en la Santa Cena del Señor. Aquí es donde vamos a detenernos un poquito. Tienen todo su expositor, ¿verdad? Sí. Están siguiendo lo que donde voy ahorita es la Pascua en la Santa Cena del Señor. Vamos a leer este pedacito. Vamos a pedir al hermano Oscar que lo lea. El inciso A. Sí, de la Pascua, sí, del inciso A, sí. Hasta donde dice Egipto. O sí, hasta aquí de la cruz. Los judíos ya estaban acostumbrados a la cena de la Pascua, que era un recordatorio de la redención de Dios en Egipto. Hasta aquí donde dice la cruz. Hasta ahora. Sí, hasta ahí. Fueron instruidos de Dios para sacrificar un cordero perfecto de un año sin mancha y colocar la sangre sobre los postes de sus puertas como una señal de que el ángel de la muerte no los visitaría mientras Dios tomaba las vidas de los primogénitos de Egipto. Dios les ordenó a Israel que observara la Pascua en todas sus generaciones para conmemorar lo que Dios había hecho en Egipto. Jesús instituyó la Santa Cena como una forma de recordar su muerte en la cruz, que trajo la salvación de todos los que creen en Él. Por lo tanto, vemos un tipo y sombra de Cristo en la Pascua, que se realiza en la muerte de Jesús en la cruz. Amén. Amén. Entonces, esta es parte de la historia de la Santa Cena.
La Santa Cena, la Pascua, ya se celebraba desde cuando el tiempo de los israelitas fueron esclavos en Egipto, y cuando Dios manda la muerte de los primogénitos, entonces se le ordena a Moisés que maten un macho, un cordero, y que pinten los dinteles de las puertas para que los israelitas no murieran los primogénitos de Israel. Sin embargo, en ese tiempo murieron todos los primogénitos de los egipcios. Lo que nos interesa de ahí es de qué significaba el cordero. El cordero era un tipo y sombra de Cristo. La sangre del cordero tipificaba la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz. ¿Por qué la iba a derramar Jesús? Por nosotros. ¿Por qué la iba a derramar el cordero? Porque si el cordero no derramaba su sangre, no podían mirar que había señal, ¿verdad? Y si no había señal, el ángel de la muerte pasaba ahí. Entonces, eso es importante porque era un tipo de Jesucristo el Cordero, sin mancha. Ahí tenemos que tomar en cuenta que el Cordero tenía que ser de un año sin defecto. Bueno, en el momento en que los israelitas salen de ahí, les ordena, tienen que conservar esto todo el tiempo y recordarlo año con año. En ese tiempo los israelitas ya celebraban la Pascua. Celebraban la Pascua por muchos años. Y por eso los judíos estaban familiarizados con la Pascua. Cuando Jesús celebra la Pascua, entonces los agarra de sorpresa, porque no solo comen la última cena con ellos, sino también hacen la lavatoria de pies. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Si ustedes consideran que algo hace falta, ustedes me dicen. Tenemos ahora la primera comunión, que fue lo que Jesús hizo, ¿verdad? Los discípulos, tenemos la Santa Cena, es practicada. Aquí en la primera comunión dice, pocos sabían los discípulos de que esto sería la última comunión, como fue, y la única comida de comunión con Jesús antes de su muerte. Sin embargo, Jesús estaba muy consciente de los eventos que estaban a punto de suceder. Está claro que esta última cena significó mucho para él, que para los discípulos, y en ese momento, y les dijo en gran manera, he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes de que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla el reino de Dios. Sin embargo, los apóstoles llegarían a comprender más tarde el significado de esta última cena. Este párrafo lo leí porque él dice, cuánto he deseado comer con ustedes la última cena. O sea, ahí quiero que entendamos y que lleguemos al razonamiento, ¿qué significa la Santa Cena? Jesús dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta cena. Pero ese cuánto, cuando yo lo estaba mirando, encontré de que ese cuánto era algo como que él sintió en su corazón y dijo, solo esta vez. La última vez, pues, que iba a ser. O sea, ¿cómo lo mira usted, hermana? Ay, que era la última vez que iba a estar con ellos. Pero, ¿era tristeza? Era alegría. Era alegría para él y al mismo tiempo también Tristeza. era una tristeza. O sea, Sí. eran las dos cosas Sí. encontradas. Ajá, todas las Porque cosas él en dijo, común. Sí. ¿cuánto he deseado comer con vosotros la Última última cena, sí, la última vez. Y esto es algo muy que debemos tomar muy en cuenta, porque cuando él dice cuánto he deseado, está diciendo ojalá y no se olviden de esto. Que siempre Lo que se sobreentiende, Sí. dice cuánto he deseado, ojalá no se olviden de esto, porque no sabía si se iban a olvidar los discípulos. Sí, sí. No sabía si lo iban a tomar en cuenta. Sí, no amén. sabía si lo iban a valorar. No sabía si lo iban a entender. Sí. O sea, por eso dice él, cuánto he deseado. Sí, amén. Entonces, en el trasfondo del deseo de Dios, era que lo recibieran, que lo sintieran como él lo estaba sintiendo.
Sí. Sin embargo, los discípulos, muchos no sabían. Como ya estaban acostumbrados que la Pascua lo hacían cada año, Ajá. es algo normal, ¿verdad? Amén. Ya aquí Entonces, era diferente. hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces continuamos. La Santa Cena es practicada. Primera de Corintios 11:23. Aquí ya está hablando. Primera de Corintios 11:23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Amén. Amén. Aquí hay dos cosas: el pan sin levadura y el jugo puro De uva. de uva. El pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo. Amén. Y la uva, el jugo de la uva sin fermentar, Sí. representa la sangre de Cristo. Sí. El pan sin levadura se puede comprar en una tienda que esté calificado sin levadura. Sí, ya lo veo. Y el jugo de la uva se puede comprar también, hay puro jugo de uva sin fermentar y sin preservante. Pero se puede hacer. Las dos partes no están fuera de contexto bíblico. Se puede hacer el pan también en la casa sin levadura y se puede hacer el jugo de la uva, de la pura uva, sin agua y solamente el jugo. Las dos partes no están fuera de contexto bíblico. O sea, se puede hacer. Vamos a avanzar un poquito. Entonces llegamos a lo que es beber el fruto de la vid. Algunos pueden elegir hacerlo en casa y de cualquier manera, ya que está en línea con la palabra de Dios. Amén, amén. La Santa Cena en los tiempos modernos también. Dice: con los corazones puros de fe hay una santidad sagrada que entra en la habitación con nosotros. La Santísima Trinidad toma nota cuando obedecemos la Escritura, cuando celebramos este sacramento. Aquí aparece otra vez la palabra sacramento. Nos estamos colocando en la atmósfera especial llena de adoración con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Aquí estamos, requiere un autoexamen. Dice en 1 Corintios 11, 27 al 29. 11, 27 al 29. ¿Lo puede leer, hermano Oscar? Amén. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Aleluya. Bueno. Antes de, ya que oyeron lo que el hermano leyó, ¿verdad? Sí, aquí están un poquito. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la historia del capítulo 11, del versículo 26, ¿verdad? Al 30. En el 30 aparece lo que la base de lo que le voy a decir. El pueblo de Corinto, porque estaba hablando Pablo al pueblo de Corinto en este párrafo. El pueblo de Corinto era un pueblo muy, te puedo decir así, muy necio. Los hermanos en esos tiempos, habían dos grupos. Un grupo de gente adinerada o rica y un grupo de gente pobre. Ellos, cuando se llamaban para la Santa Cena, tenían una costumbre. Primero, ellos comían, traían comida, Sí. y los ricos
traían sus manjares, sus vinos. Los pobres traían lo que tenían y empezaban a compartirlo, a comer. ¿Cuál era el problema? El problema era que cuando los ricos ya estaban llenos y estaban borrachos, entonces se sentaban allí para comer la Santa Cena. Se sentían unos santos, se sentían ellos como que no tenían nada. Entonces ese fue el problema que Pablo encontró cuando llegó. Había otro, se peleaban con los hermanos, tenían discusiones, humillaban, tenían otro problema, que comían los ricos delante de los pobres. Sí. ¿Cómo creen ustedes que estaban ellos? Pues muy mal. ¿Verdad que estaban mal? Demasiado. Y ese problema lo miró Pablo cuando llegó. Sí. Y Pablo miró eso y dijo él. Y ahí fue cuando dijo, el que come indignamente. Ajá. Por eso en lea el versículo 30 del capítulo 11 para comprobar la historia. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ese es el 30. El 30 del 11. Ajá, de 1 Corintios 11:30. 11:30. Amén. Entonces ese fue el problema que encontró Pablo cuando dice, Primera de Corintios 11:27 a 32. 27. Ajá, pero es el 30 en adelante el que tiene que dar eso. Amén. Léalo el 31 y el 32. ¿Sabes qué dice? Amén. Dice el 31, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. El 32, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Sí. Era por eso que Pablo dijo, está demasiado mal lo que está pasando. Y luego venían los corintios, se sentaban a la mesa como que eran unos santos. No reconocían que tenían problemas con el hermano, que se habían peleado con el otro hermano, que habían ofendido, que habían humillado, porque que el hermano Oscar venga y se siente ahí y yo aquí sin nada y él empiece a comer y yo solo mirando, sería una humillación la que él me haría. Lo mismo si el hermano hace eso con el otro hermano. Entonces eso fue lo que Pablo miró y Pablo dice, eso está muy mal, eso está demasiado mal. Entonces Pablo les habla directamente a los corintios y les dice, si comen la Santa Cena y comen el pan y beben el vino indignamente, juicio van a comer. Ese era el problema que había en el pueblo de Corinto. Serán culpados, ahí los hace responsables, los del cuerpo y de la sangre, porque los miró borrachos. Imagínense los ricos borrachos, alegres, contentos, riéndose, y Pablo ahí. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Pablo? Se sintió mal. Entonces, ahí vamos. Indignamente es un adverbio. Fatal condición de la iglesia de Corinto, hermano. Fatal condición de la iglesia de Corinto. Los corintios estaban divididos y peleados entre ellos, con lo que les dije. Pero sin embargo se sentaban a tomar la Santa Cena como si eran unos santos, como si nada hubiera pasado entre ellos. También antes celebraban, comían, bebían, lo que les dije, ¿verdad? Para tomar la Santa Cena se requiere un corazón libre de pecado y un corazón abierto para tratar a los demás hermanos. Eso es lo que se requiere de la Santa Cena. ¿Está claro la Santa Cena, hermano? ¿Alguna pregunta que tengan referente a lo que hemos resumido? Que ya se acabó la lección. ¿Todo bien? Entonces, ¿está bien, hermano Alejandro? Sí, hermano. Sí. ¿Entendió algo? Sí, entendí. Sí. ¿Qué entendió, hermano? Amén. Porque Pablo estaba corrigiendo lo que la iglesia, lo que
lo que estaba sucediendo en ese lugar, ¿verdad? Ajá, sí estaba, él estaba protegiendo, Sí. advirtiéndoles. Sí. Bueno, este es el autoexamen, ¿verdad? Que estábamos leyendo. Ahora vamos a ver, por tanto, pruébese cada uno, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come o bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Aquí vamos a tomar como base la palabra juicio. ¿Saben ustedes qué es un juicio? Pues es como un juez, ¿no? Cuando el juez da un veredicto. Ese es un juicio. El hermano está hablando de un juicio legal. Hay muchos juicios. Sí. Hay juicios mentales, juicios personales, hay diferentes clases de juicios. Pero vamos a tomar el juicio desde el punto de vista general. Y vamos a ver la base del juicio. Dice que juicio, la relación de dos conceptos, da lugar a la formación de un juicio. Y un concepto, dice, la relación de dos conceptos da como resultado un juicio. O sea, por ejemplo, si estamos hablando del juicio que el hermano dice, hay una persona que ofendió a la otra. Entonces el juez tiene que decir el juicio. Ese es un juicio que para eso hay que abrir un proceso. Y el proceso lleva mucho tiempo, hay que buscar un abogado y todo eso. Es el juicio que es el hermano. Pero del juicio que vamos a hablar ahorita, en este momento, es del juicio de nosotros directamente con Dios. En ese juicio no va a existir otra persona físicamente. Somos nosotros con nosotros mismos. ¿Estamos ahí claros? ¿En dónde va? Nosotros con nosotros mismos. En el expositor, ¿a dónde va? Porque esta ya se perdió. ¿Ya se quedó? Vamos en el donde dice número 4, requiere autoexamen. Pero de la primera parte. Sí, de la primera parte donde dice juicio comerá. No, ya. Ya, ahí estamos, juicio, en la última, antes de llegar a la conclusión. Entonces, en el juicio vamos a ver tres aspectos. Primero, nuestra condición personal. Segundo, nuestra decisión personal. Y tercero, vamos a hacer una conclusión nosotros mismos. Entonces, juicio es sinónimo de proceso, te dijo el hermano. Un sistema de valores específicos forma una vida. Vamos a hablar también de los valores. Por ejemplo, aquí vamos a entrar a lo que es lo personal, directamente lo personal. El valor que el hermano Alejandro se da es el valor que tiene. Si él dice, hermano Alejandro es un hombre lleno de fe, él va a tener fe. Él se va a autoexaminar él solo y va a decir, ¿en qué fallé yo? ¿Cuál ha sido mi pecado? ¿En dónde está mi problema? Él lo sabe. Usted no lo sabe. Yo tampoco. Pero él sí lo sabe. Entonces, el autoexamen es directo, es personal. Y requiere autoexamen. Entonces, nos vamos a examinar nosotros mismos y vamos a establecer un juicio que va a dar resultado nuestro examen. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este caso. Amén. Cuando él dice, háganse un autoexamen personal. Y el autoexamen personal es que usted tiene que saber en qué ha fallado. ¿Cuál es su condición de vida? ¿Cuáles son sus valores que tiene en la vida? Porque uno está formado de valores.
el respeto a la familia, el respeto a los hijos, el respeto a los demás. Esos se llaman valores, que son la base de la familia. Desde que uno empieza a crecer en la familia, se le dice, tiene que respetar, tiene que saludar, tiene que, si viene un anciano, pues cederle el paso. Son valores que se inculcan, que se van transmitiendo de madre a hijo y de abuelo a padre y de padre a hijo. Sí. Son valores. Sí. Dependiendo de los valores con los que se haya formado la persona, Ajá, sí, sí. así va a reflejarse en su etapa adulta. Ajá. Entonces, en este caso, como ya estamos dentro de la iglesia, nosotros nos vamos a evaluar, a autoexaminar en qué fallé, qué hice mal, cuándo fallé, tener voluntad de regresar al pasado y decir, yo ya fallé en esto, pero ya no voy a seguir, ¿verdad? Yo ya hice esto malo, pero ya no lo voy a hacer más. En base a eso, vamos a encontrar que nuestra condición es buena y aceptable a Dios, si reconocemos y nos apartamos para alcanzar la misericordia. Sí, claro. ¿Estamos bien hasta ahí? Ujú. Vamos con el juicio. Bueno, estamos mirando el juicio. Juicio, definición de juicio como un sistema de valores específicos. Juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo. Cuando uno ha cometido pecado y no lo acepta, entonces uno acepta vivir con el pecado y mantenerlo. Oculto. Oculto. Esos son pecados, aunque los pecados que el hermano dice de oculto son los que David decía. Ujú. Señor, dice, ayúdame Ujú. y perdóname mis pecados que me son ocultos. Sí. Pero hay pecados ocultos que uno no sabe que los ha cometido y los está cometiendo diario. Sí, sí, es cierto. Uno de ellos es, hermano Oscar, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese pecado uno lo comete diario, porque honrar es de dar, no es de casarse, no, de dar, de mantener, de sostener. Ese es ese pecado, muchos que tenemos mamá todavía, lo cometemos. es verdad. Porque no estamos disponibles para dar. Y ese pecado, aunque uno quisiera no cometerlo, lo comete diario. Y a eso se refería David. Pero los pecados que nosotros sabemos que los cometemos y estamos conscientes que los cometemos y seguimos haciéndolo, Lo sigue cometiendo, ¿verdad? eso ya es continuidad de pecado. Aceptar el pecado en nosotros y continuar haciéndolo. Y ese pecado ya es el que requiere juicio. Claro. Porque a eso ya se le va a llegar una sentencia. Ujú. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, así es. Bueno, entonces, indignamente, fatal condición de la iglesia. ¿Ah? Aquí estoy. La pausa. Aquí estamos. Aquí dice, hay tres maneras de reconocer. La primera es, reconozca su indignidad. Está en 1 de Corintios 11, 18 y 22. Confiese su pecado. Confiar en la obra de Dios que quita el pecado. Esa es la primera parte. La segunda, indiferencia hacia el pecado. ¿Ha pecado? No le importa si ha pecado. Manifiesta negligencia y pasividad hacia su pecado. No ha confesado su pecado. No se ha lamentado por su pecado. No tiene intención de dejarlo. No tiene conciencia. Sí, hermano, se fue la conciencia ahí. Sí, se le fue la Se conciencia. fue la conciencia. ¿Sí? Sí, hermano. Hermana llegó al fondo. Le causa risa, pero es verdad. Se le fue la conciencia a la persona. Pero cuando alguien peca y se lamenta que pecó, entonces dice hermana Isabel, lástima que yo pues dejé de pecar, ¿no?
No, no es así. Dice, yo me arrodillo y clamo a Dios y digo, me arrepiento de haber pecado. Y no volver a hacer. No quiere decir, lástima que ya dejé de pecar. No, esa es otra forma de mirar las cosas. Dice uno, me arrodillo y digo, Señor, perdóname. Yo he pecado, pero me arrepiento de haber pecado. Abandono este pecado. Entonces está lamentando el hecho de haber caído en ese lugar. No está diciendo lo contrario, Sí. sino su corazón dice, ofendí a Dios ahí, me siento mal en mi corazón, necesito que Dios me perdone. Sí. Sí. Pero cuando la persona se familiariza con el pecado, se vuelve parte de su vida cotidiana el pecado. Oh, sí. Y es peligroso, Sí, porque la persona cree que eso es bueno. Y hasta bíblico se vuelve. En la carne pues era bueno. Como dijo mi hermanito, disculpe que le interrumpa, estaba el hermano, era un varón, estaba planchando. Y no recuerdo qué palabra dijo él, y le dije, hermano, pero eso no está bien. Ay, hermana, es la carne. Entonces usted vive en la carne. Pues un poquito, hermano. Así. Sin vergüenza. Sí, sin vergüenza. Así me dijo, Salió un sin poquito, dice, porque le estaba echando los ojos a un hermano. Llegó a la esposa y se juntó con esa hermana. Sí. Entonces, A lo largo y se fueron los dos de ahí. ese es el problema. Fíjese. Cuando la persona se acostumbra al pecado, se familiariza con el pecado vuelve como un hábito. y lo hace parte de su vida cotidiana. Sí. Y cuando eso pasa, la persona cae bajo lo que dice el juicio. Sí. El juicio viene a caer sobre él porque cuando se vuelve indiferente con Dios primeramente, acepta el pecado, no reconoce que ha pecado y viene todavía y toma la santa cena Conchudo. indignamente. ¿Qué Sí, va a pasar? sin vergüenza. Una sinvergüenzada, hermano. Es una lepra que viene aquí al cuerpo de Cristo. Sí, pues, Sí, ¿verdad? y daña todo el cuerpo de Cristo, lo daña, porque sí lo daña, hermano. Sí, no. Vamos a terminar esto y después mejora. Entonces, Aleluya. de la secuencia. Un aplauso a Cristo, hermanos. La clase está bonita. Estoy gozando en la clase yo, amén. Bueno, No, sí. no ha confesado su pecado, no se ha lamentado por su pecado, Sí. no tiene intención de dejarlo. Entonces ya se familiarizó, ya se volvió parte de su vida cotidiana. Bueno, sus méritos propios, creyendo que son suficientemente dignos para tomarla. Hay personas que, con esto vamos a cerrar la Santa Cena, que no toman en cuenta lo que Dios pide de uno, sino que creen ellos que porque ellos tienen buenas costumbres, buenos hábitos, tienen ellos una buena formación cultural, una buena educación, se llaman méritos propios, que por méritos propios van ellos y están en la capacidad de poder participar. No lo aprueba también la Biblia. No. Porque dice la Biblia que nadie se va a salvar por sus propios méritos, Amén. solamente por la sangre de Cristo. Sí, amén. Entonces, todo lo que hemos hablado está relacionado con la sangre del Cordero. Amén. Porque todo vino a limpiarnos, Sí, amén. vino a curarnos. Sí, amén, amén, Entonces, hermano. Él tiene que ser la base para nosotros. Sí, amén, gloria a Dios, sí. Entonces, ¿alguna pregunta que tengas Bendito sobre la Dios, Santa Cena? bendito Jesús. Sin comentarios, va a decir el hermano. Está claro la situación. ¿Va a dar las ¿El hermano dos de partes? atrás? Sí, Dios le bendiga, hermano. ¿El otro hermano? ¿No tiene algo que preguntar usted? ¿No? ¿Entendió algo? Más o menos, dice él. Sí, vaya, vaya, ¿El vaya. hermano Leandro? ¿Vale? ¿Entendió algo, hermano? No, Leandro.
Hermano Leandro, ¿entendió algo? ¿Sí? No entendí y se quedó. Bueno, vamos a dejar el tiempo al hermano Oscar para que ore. La ofrenda, ¿verdad? Sí. Vamos a orar por la ofrenda, amén. Ay, la ofrenda se me pegó. Ah, Me hizo reír con así. no. Aleluya, gloria a Dios. Señor, aleluya. Amén, así Gloria a es, mi Dios, hermano, muy sí, cierto. Gloria a Cristo Gloria a Dios. Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, Así Señor, vamos a estar amado. orando por la ofrenda. Amén. Santo. Gloria a Dios. Amén. Incline su rostro. Amén. Póngase de pie y oremos. Padre de la gloria, gracias te damos en esta hora, Padre, por tu amor, tu misericordia, Señor. Padre bendito, que seas tú bendiciendo, Padre, esta ofrenda de la escuela dominical y que seas, Señor, tú, Padre amado, en los corazones de mis hermanos, en su mente, Padre, en cada caminar, en cada paso que ellos den, Señor, en cada decisión que ellos tomen, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándolos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre amado, te doy gracias en esta hora, Padre, por la ofrenda que se va a recoger, Padre, de tu escuela dominical. Oh, bendíceles, Padre, su entrada y salida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Cante pues un canto, ándale. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo falta, hermano? Poquito. 20 minutos. Faltan 15. Es suficiente. Faltan 15. Ay, Dios Padre. Sí. Vamos a continuar con la lección que dice Bienaventurados en la Santa Cena y lavatorio de pies, segunda parte. Para eso vamos a... Estamos adelantados ya, ¿verdad? Sí, Qué bueno. vamos a tomar como base aquí el lavatorio de pies. ¿Se han dado cuenta que hemos hablado solo de la Santa Cena? Sí, amén. Sí. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del lavatorio de pies. Amén. Para ello vamos a leer Juan 13:7. Dice la Biblia: respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no lo entiendes, ahora mas lo entenderás después. En esta oportunidad vamos a resumir la lección hablando de 3 palabras: la sumisión, la unidad, la sumisión, la humildad y la obediencia. Son 3 palabras que encierran lo que es el lavatorio de pies. Antes, no se desconcentren, hermanos, porque solo tenemos 15 minutos. ¿Cuántos? 5. Padre bendito. Vamos a hablar de 3 palabras nada más: sumisión, humildad y obediencia. Amén. ¿Qué es lo del lavatorio de pies? En el lavatorio de pies, Dios estableció como el que sirve. Él, cuando terminó de haber dado gracias, ciñóse la toalla y se arrodilló. Enseñar de humildad. Eso era lo que el mensaje que él estaba dando. Después de eso lo hizo también la obediencia y la sumisión. Vamos a ver un poquito de lo que es la humildad. Humildad es sencillez de corazón. Es limpio, verdadero, puro y confeso. Porque nadie puede estar limpio si no ha confesado. Nadie puede ser puro si todo lo que él ha hecho es malo. Entonces, para ser uno humilde, tiene que ser puro.
pero de corazón. Y eso fue lo que Jesús le quiso enseñar a sus discípulos, una lección de humildad. Miramos la sumisión. Sumisión es sinónimo de respeto, de autoridad. La sumisión es cuando una persona está sujeta a otra, se somete a la palabra. Y en este caso, cuando Pedro dijo, no me vas a dar, y dijo Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Lo estaba sometiendo. Y ahí está la sumisión. Es parte de la humildad, la sumisión, en este caso, a la ordenanza que él dejó. Y de último tenemos la obediencia. La obediencia es a base de la voluntad y el agradecimiento. La voluntad es cuando nosotros venimos voluntariamente, sin que nos estén diciendo o sin que nos esté pasando nada. Y el agradecimiento es cuando nosotros venimos porque algo Dios ha hecho en nuestra vida y venimos agradecidos ante Él y decimos, Señor, gracias por lo que me has dado, por lo que me has hecho, por lo que me has concedido, por la vida, por los alimentos, por todo, el agradecimiento que nosotros traemos. Ese es el agradecimiento. Pero nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la humildad. Cuando uno lleva a cabo el acto de lavatorio de pies, muchas personas ya han clasificado a la persona con lo que les corresponde o con lo que les gustara participar. En este caso, eso ya no es humildad. Eso viene siendo ya como delicadeza. Porque dice, a lo mejor la hermana no se lava los pies, a lo mejor el hermano no se lava, a lo mejor el hermano le huele mal. Y eso no tiene que ser así, porque en el lavatorio de pies puede ser algo muy bendecido. Si alguien está enfermo puede decir sanidad. Pero si lo hacemos en el espíritu, pero si lo hacemos en la carne, vamos a ver que al hermano le huelió mal, que el hermano no se lavó. No, el hermano se ve mal, no creo que se lave. Esto es el problema cuando andamos en la carne. Andamos buscando quién nos gusta, quién nos parece mejor. Algunos ya vienen de la mano ya, si no, no se me va a escapar. Este es el problema cuando no hay humildad en la persona, cuando no hay sumisión a la palabra. Y cuando no hay sumisión a la autoridad, a lo que Dios quiso decir, al mensaje que Dios quiso transmitir cuando habló de lavatorio. Hay mucho que hablar de lavatorio de pies, pero como el tiempo nos corta, entonces vamos a dejarlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el lavatorio de pies? Que nos gustaría ampliar algo, pero que ustedes quieran saber. Hermano Alejandro. Claro, dice hermano. Claro. Sí, hermano. Leyó la Biblia y dijo, es más claro la Biblia no puede ser, hermano. ¿Qué quiere decir? Hermana Isabel, ¿cómo? Hermana Isabel, ¿no? ¿Ah? Ella había una hermana que se llamaba Isabel. Y yo cuando la miro a ella me acuerdo de ella. Entonces yo le digo hermana Isabel, pero es porque yo me recuerdo de la hermana Isabel. Porque ella se sentaba así. Y cuando yo la miro, pues yo digo hermana Isabel. Yo me acuerdo de hermana Julieta. Es por eso, hermana, no es nada más. No se preocupe. Sí. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, gracias por su atención. Que no se lavara los pies no tiene parte como Jesús. Espero, hermanos, de que en algo haya contribuido a la formación de ustedes y quizás en otro tiempo, que tengamos más tiempo para ampliar la clase, podemos hacerlo. Si no, hermanos, pues yo hice unos apuntes donde investigué las palabras y los tengo. Aquí son 4 páginas. Y si ustedes quieren, pues les podemos pasar copia para que podamos investigar y leer la lección, ¿verdad? Sí. Pues, por ejemplo, ustedes quieren investigar la lección a fondo,
mirar lo que son los juicios, mirar lo que es la sumisión, la humildad y la Sí. obediencia. Entonces, porque faltó todavía lo que es la sentencia. Oh, sí, La sentencia es lo más duro. claro. Cuando se come indignamente, juicio se come. Sí, Pueden haber tres cosas que pueden pasar. La muerte espiritual es una, que puede enfermar es la otra. sí, Y le puede llegar escasez a su vida. también. Entonces, comiendo indignamente la Santa Cena, ¿qué les puede pasar, hermanos? Tres cosas. Primero, muerte espiritual, enfermedad y escasez. Entonces, esa es la sentencia que puede venir al comerla indignamente. Indignamente, no, está bien. Creo que con esto hemos cerrado las dos. Antes que se despida le voy a decir algo. Dígalo. Dice que, no sé si usted se recuerde, pero anteriormente, cuando iba a haber Santa Cena, a veces no anunciaban. Nos agarraban allí, así como ahorita. Después del servicio ya va a haber Santa Cena y muchos se hacían como que iban a tomar agua y ya no regresaban. Sí, porque sabían su espiritualidad cómo estaban. Estaban Sí, bien. hermana, El es que está uno se bien, considera cómo está. yo nunca me salí, gracias a Dios. Cuando uno ha fallado o uno no está al 100%, entonces uno dice, yo no puedo por esta y esta razón. Entonces, yo no puedo hacerlo. Entonces dice uno, mejor no. Porque uno sabe lo que le puede venir al hacerlo indignamente. Pero cuando uno está en un proceso de mejorar, uno dice, yo voy a mejorar hoy esto, mañana esto y pasado esto, para que ya la otra vez yo ya estoy listo. ¿Verdad? Sí, hermano. Ese es el caso mío, porque yo voy en un proceso. Sí. En un proceso, digo, yo no tomaba la Santa Cena, primero que no he reconocido como miembro, para empezar. ¿Cómo voy a hacer yo? Solo es para los miembros de la iglesia. Sí. Ese era uno. La otra, no estoy al corriente como miembro, era la otra. Son Sí. dos cosas que yo no tenía claras. Al no ser miembro, digo yo, pues no estoy tan sujeto a... Se me hacía un poco más... Sí, sí, lo entiendo, un poquito más difícil, vamos a No, decirlo así. se me hacía más fácil para mí. Bueno, para usted. Pero Se me para hacía un Dios poquito más no. fácil para mí que yo no era miembro reconocido de la iglesia. Decía, pues si al no ser reconocido, pues tampoco tengo que tener obligación. Y tampoco me pueden decir porque no tengo compromiso, ¿ah? Eso era lo que yo tenía. Y eran dos cosas. Pero el hermano dijo, hermano, yo lo voy a reconocer como miembro de la iglesia porque usted no está en pecado. Le dije, eso es correcto. Sí. Sí, claro. Sí, no, eso es correcto, yo no estoy en pecado. Pero hay esto que me afecta. Me dijo No él, es está nadie, bien. ¿no? ¿Hicieron cuenta ustedes que el fin de año nos reconocieron como miembros? Ahora sí ya me siento un poquito mejor. Más finalizado. Más en Por eso me familia. dieron el tiempo hoy para explicar en la clase. Está bien, hermano. Gracias a Dios. Bueno, yo les considero que ya el tiempo se fue, el hermano ya está aquí cerca. Sí. Entonces, baja el tiempo, le vamos a Reinaldo. Amén, amén, Digamos, amén. gracias Cristo. Amén, amén. Gracias Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.